bienvenidos una vez más a Historias con Té de Jazmín. Yo soy Jazmín y en esta ocasión te traigo una historia que te va a dejar desconfiando de absolutamente todos, de tus vecinos, de tu familia, de tus amigos, de absolutamente todos, porque a veces creemos que conocemos a las personas y a veces pasan cosas que nos hacen ver que no todo es lo que parece. Así es que si te interesa esta historia, acomódate, tráete un cafecito, una tacita de té, una agüita, lo que más te apetezca, siéntate, acomódate y comenzamos. Bueno, pues esta historia la voy a comenzar dándote un panorama de lo que era Estados Unidos en los años 90. Para ser más exacto, sería la ciudad de Indianápolis. En esa ciudad, en esos años 90, estaban ocurriendo una serie de desapariciones de personas que eran gay. Tristemente, en esos años, como que las personas no le ponían mucho interés en las desapariciones. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Una, porque decían, bueno, aquí no son muy aceptados, ya que era un pueblo pequeño, relativamente pequeño comparado a ciudades grandes donde eran más aceptados. Así es que varias personas, hasta la propia familia, decían, bueno, a lo mejor se fue a Nueva York, a San Francisco, a una ciudad grande donde son más aceptados, donde tienen más oportunidades, donde pues sí pueden ser realmente ellos. Y por otra parte estaban los familiares que decían, bueno, a lo mejor encontraron a una persona, a lo mejor se enamoraron y decidieron hacer su familia, y por la misma, ¿cómo se puede decir? Por la misma circunstancia o el mismo tema tabú de todo lo que pasaba en esa época, a lo mejor decidían hacer sus familias o sus vidas en pareja en otra ciudad. Así es que no se le puso mucho interés, tristemente, a todas estas desapariciones, hasta que un día llega una persona llamado Tony Harris. Tony Harris va a la estación de policía y llega con una historia que deja a todos en un estado de sorpresa, pero a la misma vez en un estado como que no lo podían creer, de shock, porque llegó con una historia que es difícil de entender. Y para que entiendan, aquí les va la historia. Tony dice que llegó a un bar y que conoció a una persona, y esa persona era un hombre alto, delgado y bien parecido, muy educado, y él se hacía llamar como Brian Smart. Brian le llegó a decir que él era ¿cómo se puede decir? Como una persona que decoraba casas, como trabajaba en decoraciones de casas, y que ganaba muy bien, y que también hacía como paisajes, dibujaba paisajes. Esa noche ellos dos como que hicieron química, les pareció, se llevaron bien. Así es que la noche se hizo corta y llegó un momento en que Brian le pregunta a Tony, hey Tony, ¿te gustaría seguir esta noche en donde me estoy quedando? Donde me estoy quedando por el tiempo en que estoy decorando esta mansión, y ¿te gustaría echarte unos tragos conmigo? A lo cual Tony dice que sí, que le encantaría irse con él. Entonces dice Tony que se subieron a un carro azul, pero que se dio cuenta que las placas eran de Ohio. Así es que se suben y dice que empezaron a manejar, pues era de noche, era en la madrugada, ¿verdad? Y empiezan a manejar rumbo al norte de Indiana. Dice que
No sabe cuánto tiempo estuvieron manejando hacia el norte, pero que sí se le hizo un poco largo, que iban pasando y pasando y que de repente pues ya se le hizo como un poquito largo el camino. Pero no dijo nada, iban platicando, iba normal, o sea, se sentía normal por lo que cabe. Dice que llegaron a una casa que sí, que él describe como si fuera una mansión. Era grande, con una gran entrada que daba como vuelta al entrar. Dice que era una casa hermosa. Dice que Brian le dijo que él se estaba quedando ahí temporalmente mientras él estaba decorando, que tenían una alberca que estaba dentro de la casa, o sea que no era en un patio. Y le dijo que ahí tenían un bar y que se podían echar unos tragos. Y dijo que claro que sí. Entonces dice que entran a la casa, a la alberca, y que al entrar fue cuando empezó como a sentir algo extraño, algo diferente en él. Entraron a la alberca y él vio que esa alberca tenía como un bar. Y en ese bar había maniquís. Un maniquí que estaba situado como si fuera un bartender y otro maniquí sentado como pidiendo un trago. Había varios maniquís alrededor de la alberca, así como si estuvieran sentados disfrutando del agua. Había mesitas alrededor de la pared y ahí había maniquís sentados como si estuvieran platicando, conversando, tomándose unas bebidas. Entonces Tony volteó a ver a Brian y Brian dijo, oh sí, dijo, es que los pongo porque me siento solitario. Llegan días que me siento solo, vengo aquí abajo, me echo unas copas y pues por eso tengo esos maniquís. A lo que a él se le hizo más extraño, o sea, ¿quién hace eso? Pero como ya se sentía lleno de nervios y un poquito asustado en este punto, dijo, bueno, pues simplemente voy a hacer como que voy a seguirle el juego, porque él sabía, siendo parte de la comunidad gay, él sabía que había varias desapariciones y como que algo dentro de él, como un instinto, le hizo sentir o pensar que él iba a ser una de esas víctimas, un número más. Así es que decidió jugar el juego de Brian, o sea, decidió actuar, por así decirlo. Entonces llega, Brian le ofrece una copa, a lo que él dice, no, gracias. Dice que Brian como que se molesta, como que se ve irritado porque él rechazó la copa y que le dijo, voy al baño. Entonces Tony dijo, ok. Fue Brian al baño y dice que cuando salió del baño salió con una actitud más relajada, como más gracioso, juguetón, diferente, pues como él en su descripción dijo que es como si él hubiera entrado al baño y hubiera tomado una copa de vino, o hubiera hecho algo un poquito más fuerte, porque salió completamente diferente de ese baño. Bueno, pues siguieron platicando y toda la noche siguió, y de repente entre esas pláticas empezó Brian a preguntarle a Tony, ¿alguna vez has tenido intimidad y has jugado como que te van a asfixiar? A lo que Tony le dijo, no. Brian dijo, deberías intentarlo, es algo muy excitante. Entonces ya Tony como que le empezó a dar miedo y todo eso. Entonces Brian dijo, vamos a intentarlo, mira, te voy a enseñar lo que se siente cuando alguien te está asfixiando en el acto. Entonces dice que empezaron como a jugar entre ellos, como pues el juego antes de tener intimidad, y él le puso como una manguera alrededor. Brian le pone una manguera alrededor del cuello de Tony, y Tony ve que siente que se la está apretando y se la está apretando más. Entonces llegó a un punto en que dijo, bueno, este hombre ya no está jugando, esto ya no es un juego erótico, esto ya está por convertirse en algo serio. Entonces él siguió, él pretendió como que se había quedado sin respiración, él pretendió como que se tiró, entonces cerró sus ojos, se tiró ahí, pero pues pasó un rato y escuchaba ruidos y todo, entonces como que abrió los ojos y lo volteó a ver y vio que
Brian se estaba autocomplaciendo a sí mismo y que cuando Brian se dio cuenta que Tony despertó, él aparentó como que se asustó. Dijo, oh, Tony, lo siento muchísimo, esto no debió de haber pasado, se me salió de control, es que en el momento las cosas se me salieron de las manos, nunca quise hacer esto y todo. Entonces Tony dijo, no te preocupes, todo está bien, y se salió de esa casa y salió y corrió como pudo. Entonces los policías a este punto como que se les hace una historia demasiado fantasiosa, por así decirlo. Y no solo fantasiosa, como que no tenían algún argumento que ellos pudieran investigar, porque pues básicamente nomás les dijo que era un hombre alto, delgado, formal, que manejaba un carro azul con placas de Ohio y que lo llevó a esta casa tipo mansión hacia el norte. Lo que sí se me olvidó mencionar es que esa casa tenía un letrero que decía algo farm, pero eso fue todo. Entonces ellos dijeron como que, bueno, pues no tenemos mucho en qué basar la investigación. Pero como ya habían demasiadas desapariciones, dijeron vamos a darle pues sí, vamos a ver qué pasa. Entonces empiezan a buscar en su data de records y se dan cuenta de que no existe absolutamente nadie con el nombre de Brian Smart. Como él les dijo que habían ido a este lugar, que las placas eran de Ohio y que habían llegado a esta casa, deciden irse a otro condado. Entonces le preguntan a uno de esos condados de Ohio y les dicen que sí, que efectivamente había un hombre que conducía un carro azul, que vivía en una casa que era efectivamente, que decía Fox Hollow Farm, y que tenía unas placas de Ohio, y que esto pertenecía a un hombre llamado Herb Baumeister. Pero los policías de ese condado dijeron que ellos no iban a ejecutar una orden de buscar en su casa o de investigar más, ya que Herb era una persona que ayudaba mucho a su comunidad, era un hombre que era buen amigo, buen esposo, buen vecino, era fenomenal. O sea, no había nada malo ni tenían el por qué investigarlo. O sea, no tenía absolutamente nada en su récord. Así es que, y pues la historia honestamente era medio fantasiosa. Así es que los policías de Indianápolis se regresan sin nada, pero deciden poner vigilancia. Lo empiezan a investigar, empiezan a ver qué hace, o sea, si encuentran algo anormal o algo que les llame la atención, como para empezar un caso. Pero no pasa nada, absolutamente nada. Él es un hombre normal de la comunidad, limpio, pues, limpio en pocas palabras. Pasa el tiempo y se dan cuenta de que Herb y su esposa... pero para esto, antes de entrar en todo esto, quiero dar un poco de contexto sobre quién es Herb Baumeister. Bueno, pues él es Herbert Richard Baumeister. Él nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis. Él creció en una familia media clase alta, ya que su padre era un doctor anestesiólogo, lo cual era una buena carrera y les dio una buena vida a él y a otros 4 hijos. Hagan en cuenta que Herb fue el mayor de los 4. Desde muy joven, Herb empezó a mostrar síntomas de no ser un niño normal. Y a lo que me refiero es que él desde muy pequeño como que le llamaba la atención los animalitos muertos, le llamaba la atención verlos, tocarlos, le llamaba la atención, por ejemplo, el sabor de la pipí humana.
o sea, tenía cositas que no eran como de un niño típico, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando él iba a la escuela, él quiso hacerle una broma a una de sus maestras, y esa broma consistía en poner una ave muerta en el escritorio de la maestra. Cuando la maestra vio el pajarito muerto ahí, pues lógicamente gritó, se asustó y todo eso, entonces se metió en problemas. Pero para él fue la cosa más graciosa, o sea, fue súper gracioso ver la reacción de su maestra. Y muchos otros niños decían que él estaba como obsesionado con los cadáveres de animales, y que sus bromas eran diferentes, pues. Entonces llegamos a su adolescencia, donde en vez de mejorar los síntomas, como que empezaron a empeorar, como que él seguía con esos síntomas extraños de gustarle los animales muertos y todo esto. A lo que su padre, siendo doctor, lo llevó con un psicólogo. Este psicólogo lo diagnosticó con esquizofrenia y también con paranoia. Pero a pesar de que fue diagnosticado con esas dos cosas, el papá no le dio el tratamiento que se requería, simplemente como que fue el diagnóstico y ahí quedó la cosa. Entonces, el adolescente ya, Herb, sigue creciendo, va a la universidad, pero no consigue graduarse. Pero en la universidad sí consiguió conocer a una persona de la cual él se enamoró. Ella se llama Julie Sater. Entonces, en 1971 ellos dos deciden casarse, y ellos tienen 3 hijos. Y entonces ella, regresando a la policía, cuando la policía va y le toca la puerta, y medio que le platican a la esposa la historia de Tony y todo eso, y le pidieron permiso de investigar o de entrar a su casa, pues lógicamente Julie dijo que no, que era una historia extraña y que ella no tenía nada que ver y que no los iba a dejar pasar a su propiedad. Pero los policías se dan cuenta de que Julie y Herb, empiezan a tener problemas matrimoniales, y se dan cuenta de que Julie se quiere separar de él. Entonces ven la oportunidad de preguntarle una vez más. Y Julie esta vez se acerca a ellos y les dice que, para ser completamente honesta con ellos, ella también había notado cosas raras en su esposo. Que su esposo a veces era, ¿cómo lo puedo poner? Como que era frío con ella. Hagan en cuenta que ella contó que tenían 25 años de casados, y en esos 25 años de estar casados, ella solo había tenido intimidad con Herb 6 veces. De esas 6 veces sabemos que nacieron sus 3 hijos. Pero también llegó a decir que él nunca se dejó ver desnudo, que era muy tímido y que siempre le decía a ella que le daba vergüenza porque era demasiado delgadito, a lo cual ella respetaba su intimidad. Pero las sospechas empezaron a crecer porque él era una persona que no se dormía con ella, que no pasaba mucho tiempo con ella. Entonces ella llegó a pensar que él tenía otra vida. O sea, ella en su mente pensaba que Herb tenía un amante. Y también les comentó a los detectives de que una vez sus niños, cuando eran más pequeños, estaban jugando en el patio trasero, porque esta mansión no solo era grande tipo casa, sino que el patio eran 7 hectáreas, era demasiado terreno, que estaba cubierto de árboles, o sea que casi no tenían ni vecinos ni nada, porque pues su terreno era grandísimo.
Entonces dice que un día sus hijos jugando entre los árboles, entre los atres de ese lugar, encontraron un esqueleto, huesos, como si fueran humanos. Ella se asustó y cuando llegó su esposo Herb le preguntó, lo cuestionó: hey, nuestros hijos encontraron esto en el patio, ¿qué es esto? A lo que Herb dijo que era un esqueleto de su padre, porque recordemos que su padre era médico anestesiólogo y dijo que su padre lo usaba para prácticas cuando él practicaba para sus exámenes y todo esto, a lo cual ella ya no lo cuestionó, simplemente le dijo: ¿sabes qué? Deshazte de eso, ponlo lejos de la casa para que los niños nunca lo vuelvan a ver. Entonces les comentó esas cositas porque pues ya ella estaba decidida a dejarlo, ella estaba decidida a pues que ya no quería estar con él. Entonces le da acceso a la casa a estos detectives. Ellos entran a la casa, empiezan a revisar y tal y como contó Tony la historia, entraron a la alberca, encontraron la alberca con este bar, con estos maniquís, con estas cosas. Entonces como que ellos ya se les ponen las antenitas así como que de vamos a ver qué más hay. Entonces empiezan a llamar excavadores y traen las maquinarias y todo y empiezan a buscar en el patio donde ella dijo que que sus hijos habían encontrado restos humanos, y tal parece que empiezan a encontrar muchas partes de huesos, muchísimas. Entonces lógicamente quieren llamar a Herb para interrogación, quieren llamarlo para ver qué está pasando, qué es esto, interrogarle y ver la parte de él, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Pero él se da cuenta antes de que los policías puedan tener contacto con él, y él se va y empieza a manejar y llega a Canadá. Allá en Canadá, en un patio, en un parque de Ontario, él escribe una carta donde dice que él tenía muchos problemas financieros, que él no estaba conforme con su vida. Bueno, dejó toda una carta de excusas, pues, porque él ahí en ese parque de Ontario, Canadá, decidió quitarse la vida. Él se disparó a sí mismo y con él se llevó todas las historias, el por qué lo hizo, qué pasó, absolutamente todo. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Pues en junio de 1996 fue cuando la policía comenzó a excavar y encontraron en la propiedad de 7 hectáreas muchos fragmentos óseos humanos que estaban esparcidos en ese terreno que ellos tenían, cerca de la piscina y zonas arboladas. Al menos 11 víctimas fueron encontradas o fueron identificadas. La mayoría eran hombres homosexuales que se habían desaparecido entre 1993 y 1995. Muchos de los restos habían sido quemados, triturados, lo que hizo muy difícil la identificación de las personas. Encontraron también objetos personales y otros indicios de que Herb mataba a las víctimas en su casa, después de matarlas, las desmembraba y luego quemaba los cuerpos. La mayoría de los jóvenes estaban entre la edad de 20 y 30 años. Muchos de ellos eran descritos como hombres discretos, educados, con trabajos estables o estudiantes. Todos compartían algo más, eran parte de una comunidad gay y habían sido vistos por última vez en clubes, en lugares de entretenimiento donde salían y conocían personas. Era la última vez donde los miraban. En lugares donde la música ahogaba cualquier llamado de ayuda, o sea, la música podía más que cualquier grito, que cualquier cosa. Pero también recordemos que a lo mejor
no eran asesinados en los clubs, más bien él hacía conexión con ellos, como que se llevaban bien esa noche y les hacía el mismo truco que empezó a decir Tony, que él se sentía a gusto, él se sentía cómodo en su presencia y que cuando él le ofreció ir a su casa para seguir la plática y los tragos, él accedió. Así es que no se sabe por qué, porque Herb se llevó todo a la tumba. Pero lo que sí se varios testigos o varias personas, lo que sí se decía que tenía en común era que siempre se iban estas personas con un hombre alto, delgado y pues una persona de modales refinados, educados, elegante pues, y que se hacía llamar Brian Smart. Lo que también después pudieron descifrar con los fragmentos de los huesos y la ayuda del ADN fueron a 10 personas. Y cuando yo leí la información de estas 10 personas, honestamente me quedé sin palabras, porque muchos de ellos fueron descubiertos no hace mucho. Así es que para no dejarlos olvidados y para hacerles honor, hay que decir cada uno de sus nombres y hay que recordarlos, porque pues ellos salían a divertirse, a hacer una persona, pues sí, a vivir, y se encontraron con este monstruo. Ok, voy a empezar con Roger Allen Woodlett, que desapareció el 22 de julio de 1994. Michael Frederick Kerr, visto por última vez el 31 de marzo de 1995. Jeffrey Jones, reportado como desaparecido en agosto de 1993 y fue identificado en mayo del 2024. Michael Sean Petrie, su cuerpo fue encontrado en 1980. Michael Andrew Riley, que desapareció en 1983. Eric Allen Rutger, desaparecido en 1985. Michael Allen Glenn, desaparecido en 1986. Manuel Reséndez, desapareció el 6 de agosto de 1993 y fue identificado en enero del 2025. Allen Livingston, identificado en 2024. Daniel Thomas Halloran, identificado en abril del 2025. O sea que, como pueden ver, aún siguen encontrando víctimas hasta el año en que estamos, en este año presente. Todavía siguen encontrando huesos, todavía siguen encontrando nombres, todavía siguen buscando, porque eran tantos y tantos huesos esparcidos por todas esas 7 hectáreas. No se sabe desde cuándo empezó a cometer estas atrocidades, solo se conoce de esas 10 personas identificadas, pero lo que sí se sabe es que en esa época de los 90 también hubo varias desapariciones por la interestatal I-70 y 70, o sea que lo están tratando de vincular, que él tuvo algo que ver con todas esas muertes, pero por eso la investigación sigue a curso, siguen buscando, pues sí, siguen tratando de encontrar personas para llevárselos a sus familias, que es demasiado triste. Así es que por eso dije que esta historia iba a ser un poquito misteriosa y un poquito que te iba a dejar desconfiando de todos, ya que él era una persona de la que menos pensaba, de esos papás excepcionales, personas que van a la iglesia, personas que ayudan a la comunidad, personas que ves y que dices, este es el hombre perfecto, y no lo son.
nadie conoce bien a las personas, nadie sabe quién está detrás de esas puertas, así es que para confiar solo en uno mismo, y hay que estar muy atentos, hay que estar muy atento a quienes conocemos, a quienes le brindamos nuestra confianza, a quienes compartimos nuestros secretos y todo. Y si van de noche o si les gusta salir, no se vayan la primera noche con esa persona. Es mejor que haya más citas y en lugares un poquito más concurridos, que haya un poquito más de personas y todo, y hasta que conozcamos bien a las personas, entonces ahora sí nos dejamos conocer en nuestros hogares, en nuestros departamentos, donde sea que vivamos. Así es que ojalá y esta historia te haya dejado, pues sí, más que todo un aviso de alerta, de que no porque alguien se ve bien buena gente, no porque alguien se ve amistoso, elocuente y educado es una buena persona. Pero bueno, hasta aquí este relato de Herb. Déjame en los comentarios qué piensas, qué sentiste. Si me faltó algo en la historia, también déjamelo ahí abajo, que por supuesto que lo vamos a leer y por supuesto que podemos retomar la historia una vez más. Así es que muchísimas gracias por verme, por compartir un tiempo conmigo, sentarte y escuchar mis historias. Nos vemos en la próxima. Bye.